He dicho que todos los asistentes están en modo de solo escucha. Sí, están entrando, ¿eh? Vamos a esperar, buenos días los que ya habéis entrado. Buenos días. Vamos a esperar unos 5 minutitos, nos hemos avanzado por si alguien se avanzaba, para que sepáis que estamos aquí ya preparadas en este caso, Ujú. y vamos a dar unos 5 minutitos antes de empezar el webinar. Ah, por eso tú ponías música en los tuyos, ¿eh, Teresa? Sí, Para que la gente que está esperando no esté ahí solo con la pantalla y tal. sí, sí. Ahora Bueno, nos escucháis a nosotras, pero bueno, antes de hacer las presentaciones oficiales, vamos a esperar que entren el resto de asistentes. sí. Sí, esperamos un ratito. Bueno, a ver, yo espero que os guste la presentación. Seguro que sí, Que seguro que nos sea, tienes sobre muchas cosas todo, importantes que contar. claro, Bueno, seguro ahora que yo creo sea que están útil. sí, 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 desde luego ha tenido bastante muy buena acogida. Gracias a todos y todas por vuestro interés, porque la verdad es que nos ha sorprendido gratamente recibir tantas inscripciones a este webinar que, bueno, yo creo que va a resultar de mucho interés para todos. Sí, yo creo que sí. A ver, ¿se me oye bien, verdad, Teresa? Sí, perfecto. Si alguien tiene algún problema, los que ya habéis entrado, pues tenéis un chat para poder hacer vuestras preguntas. Estáis todos en modo silencio Ujú. y cualquier cosa podéis hacer las preguntas en la parte de chat. Para no molestar a Alejandra, yo al final haré las preguntas y si os parece dejaremos un turno de preguntas al final y nada, ya las vais apuntando y al final de todo yo las haré todas juntas a Alejandra para no interrumpir su presentación. Sí, porque además algunas de las preguntas a veces se contestan durante la presentación. Entonces, luego ya al final, pues vemos si queda alguna sin resolver o alguna cosa sin resolver, pues intentamos aclararlo en la medida de lo posible. Y si por lo que sea yo no me sé la respuesta, pues entonces me la busco en algún momento y consigo intentar contestaros a lo mejor por correo o de otra manera, ¿vale? Eh, a ver, quedan unos minutillos todavía. Más o menos, sí, todavía queda un poquito de gente para entrar. Con el tema de los webinarios, al final nos hemos acostumbrado todos a tener una puntualidad absolutamente británica, ¿no? Y entra mucha Sí, gente cuando estamos aquí observando a ver quién entra o quién no entra, nos damos cuenta de que todos somos súper puntuales y a la hora justo en punto empieza a entrar todo el mundo en bloque. O sea que sí, al además final pues en vamos a los tiempos conseguir que ser más corren, puntuales. en los tiempos que corren estamos todos como a mil cosas y entonces es como que tenemos el tiempo justo y entramos ahí justo a la exposición y nos vamos justo porque luego tenemos otra cosa y así. Bueno, son las enseñanzas o lo que nos va a dejar el teletrabajo aquí Sí, en el mundo virtual, pues nos hará cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres, ¿no? También a la forma de trabajar y cómo utilizamos los distintos sí, la medios. verdad es que es un poco raro hablarle a un ordenador, la verdad hay que decirlo. O sea, menos mal que vemos ahí el vídeo de otra persona y se hace un poquito menos raro, ¿no? Pero sí que es cierto que estar aquí hablando solo, si estás solo, como yo, es un poco raro. Bueno, sí, sí.
Pero bueno, sabemos que hay mucha gente escuchando y eso es importante para que, bueno, si podemos ayudar a que la gente pueda aclarar ciertas dudas que tengan respecto de las auditorías o cualquier otro tema, otra temática de los webinarios que estamos haciendo periódicamente, pues mucho mejor. Bueno, damos un minutito de cortesía y ya empezamos, si os parece. Sí. Vamos a esperar. Y ya se ha apuntado bastante gente. Entonces... Bueno, si alguno se incorpora un poquito más tarde, pues nada, pues pilla la presentación ya. Sí, como ahora los primeros minutos van a ser las presentaciones, pues yo creo que no se van a perder nada de las enseñanzas que nos vas a dar, Alejandra. Bueno, yo creo que podemos empezar, ya tenemos más de 20 asistentes y el resto yo creo que irá entrando en los siguientes minutos. Buenos días y buenos días a todos. Mi nombre es Teresa Pérez, yo trabajo en Prisma, soy gerente de consultoría en Prisma y os quería reiterar un poco el agradecimiento por la buena acogida que ha tenido la asistencia a este webinar. Es una serie de webinars que desde Prisma vamos realizando de distintas áreas. Tenemos distintos expertos y en esta ocasión nos acompaña mi compañera Alejandra, que nos va a hablar de las auditorías energéticas. Para las personas que no conozcan Prisma o no nos conozcan muy bien, somos una compañía que ofrece servicios a las empresas en el área de la consultoría, la auditoría y la inspección técnica. Y la verdad es que aquí hay importantes expertos que tienen muchísima experiencia, muchos años, más de 25 años trabajando con temas de sostenibilidad y con áreas relacionadas con el medio ambiente. Este webinar lo va a dirigir mi compañera Alejandra, que vemos aquí en pantalla. Ella es licenciada en Ciencias Físicas y tiene máster en Gestión de Energías Renovables. También está certificada como auditora energética, jefe de edificios por la EC y A3E. Ella tiene bastantes años de experiencia en el campo de la consultoría energética, tanto en el sector público como en el sector privado. Actualmente es gerente de consultoría del Departamento de Energía y Sostenibilidad de Prisma y desde allí pues coordina varios proyectos de implantación y mantenimiento de sistemas de gestión energética. También hace cálculos de huella de carbono, auditorías, certificaciones energéticas para muchos sectores del mercado. La verdad es que tiene una experiencia bastante amplia y seguro que nos va a aportar bastante conocimiento. También ha trabajado... Sí, tanto que sí. Ha trabajado también como gestora energética en un departamento de monitorización de consumos a través de diferentes plataformas y ha trabajado también como coordinadora de un proyecto europeo Horizonte 2020. ¿Vale? Entonces, que también sepáis que ha contribuido en desarrollar también distintas aplicaciones de captura de datos en el campo de la dinamización y la realización de las auditorías energéticas. Ahora yo ya me callo, desaparezco y os dejo con la absoluta protagonista de este webinar, que es Alejandra, y nos va a hablar de cómo se realiza y qué exige la norma de referencia de cara a la renovación de la auditoría de este año 2020. Os dejo con ella. Espero que os guste. Muchas gracias, Teresa. Bueno, si me veis que de vez en cuando miro para un lado, es porque tengo dos pantallas, ¿vale? Pero en realidad, bueno, pues voy a intentar dirigirme a la cámara para que me veáis todos. Bueno, lo primero de todo, buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este webinario de Prisma, en el que ponemos el foco en qué es lo que exige la norma de cara a la renovación de las auditorías energéticas de este año 2020, ¿vale? Tendrán una duración aproximada de media hora, 40 minutos, en la que luego dejaremos, como ha dicho Teresa, un espacio para preguntas al final que podréis ir realizando a través del chat y que ella va a ir recopilando para luego ella hacérmelas a mí y poder intentar dar voz a la respuesta de esas preguntas, ¿vale? Bueno, pues a ver, empecemos. A ver. Bueno, el contenido de este webinario va a consistir en, bueno, os voy a contar qué es una auditoría energética, cuáles son los estándares en los que se basa una auditoría energética, cuáles son los beneficios de hacer una auditoría energética. Luego os voy a contar cómo se realiza una auditoría energética, un poco cuáles son los alcances que más o menos están definidos en el mercado y qué diferencias hay entre esos distintos alcances y luego las distintas fases que conllevan la realización de una auditoría energética.
Os voy a contar qué dice el Real Decreto 56/2016, que bueno, voy a intentar entrar en detalle, pero no excesivamente, o sea, tratar de contar los puntos más críticos y lo que más nos interesa saber a todos, ¿vale? Os voy a hablar de cuál sería una alternativa a la realización de auditorías energéticas y cuáles son los plazos de entrega y las responsabilidades de cada uno de los implicados en la realización de las auditorías, ¿vale? Bueno, pues empecemos con qué es una auditoría. Primero os voy a contar la definición, ¿no? Lo lógico, la definición de auditoría energética. Se trata de una herramienta para la eficiencia y el ahorro energético con la que no solo se analiza y diagnostica la situación actual de un edificio o industria a nivel energético, sino que además aporta medidas de mejora de forma ordenada y estructurada. La auditoría energética, por tanto, tiene como objetivo conocer cómo funciona energéticamente el edificio o grupos de edificios con la finalidad de determinar el potencial de ahorro y eficiencia de los mismos. Ayuda a las empresas a tomar conciencia de la gestión energética de un edificio o industria y las repercusiones que puede tener dicha gestión en la toma de decisiones estratégicas. Ayuda también a mejorar costes y rentabilidad a corto, medio y largo plazo con acciones de mayor o menor envergadura y a ser más eficientes y, por tanto, menos contaminantes. Además, las auditorías energéticas tienen una utilidad práctica como punto de partida para un plan director de eficiencia y ahorro que se puede integrar dentro del plan general de la empresa como un elemento relevante de mejora de la competitividad, detectando oportunidades de ahorro energético y realizando algunas inversiones que puedan tener un periodo de retorno bastante asequible. Bueno, ¿cuáles son los estándares para la realización de las auditorías energéticas? Pues a nivel nacional, inicialmente se definió cómo realizar las auditorías energéticas en el estándar definido en la norma UNE EN 216.505 de 2009, denominada Sistemas de Gestión Energética, Requisitos, que establecía directrices para realizar las auditorías energéticas en organizaciones y facilitar la identificación de las oportunidades de mejora de la eficiencia energética, el ahorro de costes y la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Después este estándar quedó anulado con la aparición de la norma UNE EN 16.243-1 de 2012, en donde se especifican los requisitos generales de las auditorías energéticas. Presenta una metodología homogénea para la realización de las auditorías energéticas, las directrices a seguir y los documentos entregables tras la realización de las mismas. Además de los requisitos generales, en las partes sucesivas de esta norma aparecen requisitos específicos para evaluar energéticamente edificios en la parte 2, procesos industriales en la parte 3 y transportes en la parte 4, así como la definición de la competencia de los auditores energéticos en su parte 5. Esta norma es aplicable a organizaciones comerciales o industriales y complementaria a la ISO 50001 de sistemas de gestión energética. Este paquete de normas ha ido unificando las normas que se han ido publicando en diversos países y es a la que se hace referencia en el Real Decreto 56/2016 del 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva Europea de 2012, la Directiva Europea 27 de 2012. Veremos qué dice el Real Decreto un poco más adelante. Vale, ¿qué requisitos de calidad para la correcta ejecución de la auditoría especifica la norma que os acabo de mencionar? Pues indica que el proceso de auditoría energética debe ser adecuado al alcance, a los objetivos y el grado de detalle acordados. Es decir, no es lo mismo realizar un simple diagnóstico energético que una auditoría energética o que una auditoría energética tipo S, empresa de servicios energéticos, que conlleva una inversión por parte de esta en las medidas de mejora que luego se decidan implantar. El proceso, además, debe ser completo, con el objetivo de definir el objeto auditado y la organización. Debe ser representativo, con el objeto de recopilar datos fiables y relevantes. Debe ser trazable, con el objetivo de permitir identificar el origen y procesamiento de los datos. Debe ser útil, con el objeto de incluir un análisis de efectividad de los costes de las oportunidades de ahorro de energía. Y verificable, para permitir a la organización supervisar los logros en relación con los objetivos marcados para las oportunidades de mejora de la eficiencia energética implementadas. ¿Cuáles son los beneficios de
de la realización de una auditoría energética. En general, permite a las organizaciones reducir sus consumos y costes energéticos, lo que deriva en una mejora medioambiental y mejora de su competitividad. Potencia además la diversificación energética, la optimización de suministros de energía a los equipos consumidores, la optimización de parámetros de contratación de los diferentes suministros eléctricos y de otros combustibles. Proporciona un mayor conocimiento de las instalaciones consumidoras de energía y de cómo influye su consumo en el coste energético de las instalaciones. Ayuda a mejorar el plan de mantenimiento y gestión operativa de las instalaciones, a analizar cómo incorporar las energías renovables. Y, en definitiva, facilita la toma de decisiones para la inversión en medidas de ahorro energético. La auditoría energética es además un excelente punto de partida como revisión energética inicial para una posible implantación posterior de un sistema de gestión energética según la ISO 50001. Bueno, pasemos ahora a ver cómo se realiza una auditoría energética. Empezamos por el alcance, ¿no? El alcance, hasta dónde llega una auditoría energética. La falta de concreción en el alcance del servicio que prestan las empresas bajo el término de auditoría energética provoca cierta confusión en el mercado y en los clientes que cuando demandan este servicio obtienen una serie de ofertas totalmente dispares y difícilmente comparables. Entonces, con el objetivo de proporcionar mayor claridad, pues en el mercado más o menos se han definido pues, estos tres tipos de alcances que luego ya os comentaré que podrían ser un híbrido, ¿no? O sea, se puede coger un poco de aquí y de allá, ¿vale? Entonces, son tres servicios distintos o tipologías de auditorías energéticas diferentes, con mayor o menor detalle. En esta diapositiva podemos ver las grandes diferencias entre los diferentes alcances establecidos. Mientras que en un diagnóstico energético se realiza la contabilidad energética general de potencias instaladas por sistemas, en una auditoría energética dicha contabilidad se ajusta más teniendo en cuenta los horarios de usos propios o estimados por sistemas y zonas realizando una visita a las instalaciones no intrusiva. Y en una auditoría energética tipo S, la contabilidad energética está asociada a horarios de usos propios por sistemas y zonas de forma más detallada y real, ¿vale? En el caso de un diagnóstico energético, se realiza un balance energético estimativo de los consumos entre los principales sistemas consumidores. En una auditoría energética, el balance se hace a partir de mediciones, bien con equipos de medida propios de las instalaciones auditadas o con equipos de medida portátiles durante la visita. Y en una auditoría energética tipo S se realiza mediante mediciones in situ de los diferentes parámetros de interés, evaluando, por ejemplo, el rendimiento medio estacional de los equipos de mayor consumo. ¿Qué más? Pues en un diagnóstico energético, las propuestas de medidas de eficiencia energética son generales de aplicación a la tipología y características de los edificios similares al auditado. En una auditoría energética se realiza la optimización tarifaria del contrato eléctrico y un estudio detallado de propuestas de eficiencia energética particulares del edificio auditado. Y en una auditoría energética tipo S, además de la optimización del contrato eléctrico, se calcula una estimación de consumos futuros, una optimización tarifaria del contrato de otros combustibles, análisis de distintas posibilidades de las variaciones en precios energéticos y en este caso, una ingeniería básica de las propuestas de medidas de mejora. Aquí ya hablamos de ingeniería, ¿no? De algo más detallado, porque como luego van a ejecutar esas medidas de mejora y van a invertir en esa ejecución, pues ya la evaluación es mucho más detallada. Aquí os he puesto tres tipologías de auditorías según el alcance, pero está claro que se puede llegar a un acuerdo entre la empresa auditada y la empresa que audita para establecer mayor o menor alcance en las diferentes fases básicas que siempre debe tener una auditoría energética. Esto siempre, por eso hay tanta diferencia de precio entre unas auditorías y otras, porque incluye a lo mejor pues más o menos detalle, incluye una serie de medidas, in situ con diferentes equipos de medida y una serie de características que pues, pueden encarecer, ¿no? La auditoría energética. Independientemente del alcance de la auditoría, las fases de desarrollo de una auditoría energética son siempre las mismas.
consta de 5 fases. En la primera se realiza la recopilación de la información sobre las instalaciones y los equipos consumidores que haya disponible inicialmente, ¿vale? En la segunda fase se realiza una visita a las instalaciones a auditar. En la tercera fase, un análisis y contabilidad energética con los datos recopilados en las 2 fases anteriores. En la cuarta, una formulación y evaluación de las propuestas de medidas de ahorro y eficiencia energéticas, lo que comúnmente llamamos MAES, que habéis visto en la diapositiva anterior. Y por último, la realización y presentación del informe de auditoría. Vamos a ver estas fases paso a paso. Perdonad. En esta primera fase de recopilación de información, el consultor solicita a la empresa la información necesaria para caracterizar energéticamente la instalación, conocer los equipos existentes, el sistema productivo y así poder realizar una buena preparación y organización de los trabajos posteriores. Por ejemplo, entre la documentación habitual que se suele pedir, pues están las facturas eléctricas y de combustibles de al menos 12 meses antes a la realización de la auditoría, para tener la información más actual, o del año previo, datos generales como los usos, la ocupación, superficies, etcétera, los planos de planta, planos de instalaciones técnicas como iluminación, climatización, etcétera, los planes de mantenimiento, un inventario de equipos consumidores previo, a veces lo hay, a veces no lo hay. Durante la visita se realiza el inventario mejor dicho, si hay un inventario previo, pues se actualiza o se intenta hacer con mayor detalle. Se piden proyectos de ejecución, en fin, todo lo que se pueda pedir previamente. Finalmente, en esta fase, el consultor establece un plan de trabajo lo más completo posible, programando las actuaciones a realizar y las visitas a la instalación. En la segunda fase, una vez analizada toda la información inicial disponible, lo que se hace es la realización de la visita in situ a las instalaciones, con el objetivo de realizar, como os he dicho antes, un inventario de los equipos consumidores de energía presentes en la instalación, así como las mediciones necesarias si procede. El consultor durante la visita evaluará aspectos constructivos de las instalaciones como la envolvente, los cerramientos, etcétera, el sistema eléctrico, la acometida, los cuadros eléctricos, el sistema de iluminación, el sistema de generación térmica como calderas enfriadoras, equipos, motores y todo tipo de consumidores de energía, como, no sé, ascensores, CPDs, todo lo que se os ocurra. Además, comprobará si existen sistemas de gestión y control sobre los equipos inventariados, las condiciones operativas de dichos equipos y realizará las medidas que considere oportunas con diferentes equipos de medida como analizadores de redes, luxómetros, termohigrómetros, cámaras termográficas, lo que sea. Es cierto que a veces lo que se hace es aprovechar las mediciones que ya se realizan in situ, porque hay muchos clientes que tienen equipos de medida verificados, eso sí, hay que comprobar que estén verificados y entonces de ahí que pues en el alcance a lo mejor no se incluyen estas mediciones porque la instalación ya pues tiene un equipo de mantenimiento que realiza, por ejemplo, pues análisis de gases periódicamente, termografías en cuadros periódicamente y entonces ya tienen muchísima información muy reciente y muy actualizada y no es necesario realizar esas medidas, ¿vale? En la siguiente fase pues se realiza el análisis y la contabilidad energética. Ya en la oficina comienza el trabajo de gabinete donde se realiza ese análisis de los datos recopilados previamente, tanto en la fase 1 como en la fase 2, en las medidas y todas las medidas realizadas en campo, llevando a cabo los balances de energía de los procesos de cara a detectar las posibilidades de mejora y las primeras recomendaciones de optimización. Esta contabilidad energética tiene como propósito la asignación de consumos de energía a los diferentes sistemas detectados en las instalaciones con el fin de conseguir los objetivos de la auditoría energética. El resultado de la contabilidad debe corresponder a un año tipo o de referencia en cuanto a consumos de energía y su coste, es decir, el cálculo de consumo realizado a partir de las potencias y horarios de los equipos inventariados o de las medidas realizadas en campo debe corresponderse con los consumos registrados en la facturación del año estudiado en la auditoría. La separación de dichos consumos por sistemas nos ayuda a entender en qué áreas de las instalaciones se consume más y, por tanto, dónde en principio podría haber mayor potencial de ahorro.
En la siguiente fase, una vez hecho el balance energético, identificando los consumos energéticos significativos, pues se realiza la formulación y la evaluación de las propuestas de medidas de ahorro y eficiencia energética, las famosas MAEs, analizando cuál es la situación actual, cuál sería la situación futura o sea, cuál es la mejora propuesta y cuál sería la situación futura. Para ello, los parámetros que se cuantifican para cada una de las medidas de mejora son el ahorro energético previsto, el ahorro económico derivado de la aplicación de esa medida, la inversión necesaria, el periodo de retorno simple y las emisiones evitadas. Como veis en el ejemplo, existen medidas de mejora que pueden no suponer un ahorro, pero sí no suponer un ahorro energético, pero sí un ahorro económico, como por ejemplo el ajuste de potencia contratada en la compañía eléctrica correspondiente. También pueden existir medidas de mejora en la operativa, ajustando horarios de arranque y parada de equipos o las temperaturas de consigna de otros equipos, que no suponen ningún tipo de inversión, simplemente es modificar la operativa, siempre que haya margen, claro. Y entonces estas medidas de mejora que no suponen ningún coste podrían reportar ahorros energéticos y económicos, así como de emisiones de CO2. Finalmente, con todo este análisis previo, se procede a la redacción y presentación del informe de auditoría, que contendrá como mínimo un resumen ejecutivo, los antecedentes de las instalaciones, es decir, cómo son las instalaciones actualmente, la auditoría energética per se, el análisis que se ha hecho de distribución de sistemas y demás, las oportunidades de mejora y unas recomendaciones y conclusiones. También puede incluirse en el informe el cálculo de indicadores energéticos que permitirían a las organizaciones compararse con otras empresas del sector o, por ejemplo, si es una empresa que tiene muchas fábricas, pues comparar unas fábricas con otras, ¿no? Así como evaluar el avance del desempeño energético de cada una de ellas. Pero esto es opcional. Lo de los indicadores energéticos no es obligatorio. Bueno, y ahora veamos qué dice el Real Decreto. Como ya sabréis todos, el Real Decreto 56/2016, que se aprobó el 12 de febrero de 2016 como medida encaminada a impulsar el ahorro y la eficiencia energética, contribuyendo de manera decisiva a alcanzar los objetivos marcados por la Unión Europea. Se cumple ya el 4º aniversario de la aprobación del Real Decreto y es, por tanto, este año 2020 el año establecido para la renovación de las auditorías energéticas realizadas en 2016 y una oportunidad para que las empresas afectadas avancen en la mejora energética, mejorando su competitividad, reduciendo costes y afianzando su compromiso con el medio ambiente. Voy a desgranar un poquito algunos artículos, pero no voy a entrar en mucho detalle. Simplemente es para que sepáis lo importante, conozcáis lo importante. Lo más destacado del artículo 1, por ejemplo, es la definición de auditoría energética, que como podéis ver, se trata de un procedimiento sistemático para obtener el perfil de consumo de energía del edificio o grupo de edificios, instalaciones u operaciones industriales o comerciales o de un servicio privado o público, de forma que se determinen y cuantifiquen las posibilidades de ahorro de energía a un coste eficiente e informar al respecto. Por otro lado, en el artículo 2 del Real Decreto se especifica quién está obligado a realizar las auditorías energéticas. Como veis, están obligadas todas las empresas que tengan la consideración de gran empresa, es decir, aquellas que tengan 250 empleados o más, o aunque no tengan tantos empleados, dispongan de un volumen de negocio por encima de 50 millones de euros y a la par un balance general superior a 43 millones de euros. De igual modo, será también de aplicación a los grupos de sociedades definidos según lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio, que teniendo en cuenta las magnitudes agregadas de todas las sociedades que formen el grupo consolidado, cumplan los referidos requisitos de gran empresa. ¿Vale? Veamos ahora qué dice el artículo 3. En el artículo 3 se especifican varias cosas importantes. Hablan del alcance de la auditoría, de la posible alternativa a la realización de las auditorías y de las directrices de cómo debe hacerse la auditoría.
En cuanto al alcance, podéis ver que la auditoría debe cubrir al menos el 85% del consumo total de energía final del conjunto de las instalaciones ubicadas en el territorio nacional que formen parte de las actividades industriales, comerciales y de servicios de la empresa. Como alternativa a una auditoría energética, la norma indica que las empresas pueden aplicar un sistema de gestión energético o un sistema de gestión ambiental certificado por un organismo independiente siempre que incluya una auditoría energética que cumpla las directrices especificadas en este Real Decreto. Más tarde veremos con un poco más de detalle este punto de la norma, ¿vale? Por si alguno os lo estáis preguntando, disponer de un certificado de eficiencia energética del edificio no te exime de la realización de la auditoría energética del mismo, aunque sí que este podría formar parte de la auditoría siempre que incluya recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética, siguiendo las directrices del Real Decreto que nos ocupa. Evidentemente, como sabéis, la norma exige que la auditoría se realice cada 4 años desde la fecha de realización de la auditoría anterior. A este respecto, luego os contaré cómo ha afectado la pandemia a los plazos de realización y de presentación de la justificación ante la Administración, ¿vale? Bueno, como os decía antes, además el artículo 3 especifica las directrices de cómo deben ser las auditorías energéticas. Perdonad. Los requerimientos del artículo 3 de la normativa especifican que las auditorías deben estar basadas en datos operativos, actualizados, medidos y verificables. Deben abarcar un examen pormenorizado del perfil de consumo de energía de los edificios o grupos de edificios, o de las operaciones o instalaciones industriales con inclusión del transporte. Se fundamentarán siempre que sea posible, en el análisis del ciclo de vida. Han de ser proporcionadas respecto a su alcance y suficientemente representativas. Esto va sobre todo por el tema de las empresas multisite, que a veces a criterio del auditor se hace una preselección de las auditorías y luego, o sea, de las instalaciones que se van a auditar y luego se hace como una extrapolación de los resultados obtenidos. Eso, sobre todo si la tipología de las instalaciones pues es muy parecida. Luego, si tenéis dudas al respecto con esto, os puedo aclarar más, pero bueno, eso normalmente es el auditor el que hace este tipo de selección. ¿Qué más? Sí, y bueno, deben seguir, por supuesto, el modelo de auditoría especificado en la norma que os une en 16.247-1 del que os he hablado antes. La renovación de una auditoría energética realizada en una instalación sobre la que no se han acometido grandes modificaciones a lo largo de estos últimos 4 años y, por ejemplo, tampoco se han acometido ninguna de las medidas de mejora propuestas previamente, podría basarse en la actualización de los consumos, la actualización de las mediciones y un nuevo análisis en base a esos nuevos datos y análisis de las pequeñas modificaciones que se hayan podido llevar a cabo desde entonces. Entonces, sobre esos nuevos datos, construir la nueva auditoría energética de cara al cumplimiento normativo. Que sí se han hecho las auditorías, que sí se han hecho las medidas de mejora que se propusieron en la auditoría previa, pues entonces además la nueva auditoría debe especificar el ahorro que se haya obtenido de la instalación o de la aplicación de esas medidas de mejora. Luego lo veremos un poquito más en detalle. ¿Qué más cuenta el Real Decreto? Bueno, ahora ya pinceladas, que pueda ser de nuestro interés. Pues habla de los requisitos que debe cumplir un auditor energético para realizar una auditoría, que de forma resumida sería una titulación universitaria o tener conocimientos teóricos y prácticos sobre auditorías energéticas impartidos por una entidad reconocida por el órgano competente de la comunidad autónoma. Habla también de cómo se realizarán las inspecciones de las auditorías por parte de las comunidades autónomas, de cómo se deben realizar el registro administrativo de la auditoría en las comunidades autónomas. No habla de cada una de ellas, sino habla en líneas generales, destacando que debe hacerse mediante el famoso anexo 1
de la norma en un plazo máximo de 3 meses, desde la citada realización de la auditoría. Es decir, tú en el anexo, en la auditoría, pues pones una fecha de realización y cuando presentas el anexo 1 tienes que indicar la fecha de realización de la auditoría. Bueno, pues esa es a partir de esa fecha tienes 3 meses para la entrega del anexo 1, ¿vale? Esperar, perdón. ¿Qué más? Cuenta cuáles son los requisitos que deben cumplir los proveedores de servicios energéticos, indicando que deben presentar una declaración responsable relativa al cumplimiento de dichos requisitos para figurar en el listado de proveedores de servicios energéticos del IDAE. Ojo, esto no es obligatorio, o al menos, según interpreto yo, la norma no es obligatorio. Lo que ocurre, a ver, no es obligatorio, os voy a contar un poco mi punto de vista. La norma indica que si tú eres una persona física, es decir, un autónomo, tú con cumplir los requisitos de auditor energético ya, y bueno, y está registrado como tal y demás, con cumplir los requisitos que especifica la norma para ser auditor energético, ya puedes realizar una auditoría energética y no necesitas estar dado de alta en el listado de proveedores de servicios energéticos. Otra cosa es si ya eres una empresa. Si ya eres una empresa, pues sí sería conveniente que estuvieras en el listado de proveedores de servicios energéticos, aunque tampoco creo que sea obligatorio, porque con cumplir con los requisitos que especifica la norma para como empresa debes cumplir para la realización de auditorías, no es necesario estar en el listado, ¿vale? Porque al final, para estar en el listado, solo te piden una declaración responsable de que cumples con los requisitos, con lo cual lo importante es cumplir con los requisitos, ¿vale? Bueno, si esto nos queda claro, me preguntáis después, ¿vale? ¿Qué más? ¿Cuáles serían las alternativas a las auditorías energéticas? Pues tal y como os he dicho antes, la norma deja claro que una alternativa a la realización de la auditoría energética es implantar un sistema de gestión energético según ISO 50001 o un sistema de gestión ambiental según ISO 14001 o EMAS, o siempre que sea certificado por un organismo independiente y siempre que dicho sistema de gestión incluya una auditoría energética conforme a las directrices del apartado 3 del artículo 3 del Real Decreto. Es más probable que un sistema de gestión energética tenga dicha auditoría energética, dado que se realizan de forma periódica revisiones energéticas de las instalaciones incluidas en el alcance del sistema dentro de la planificación energética del sistema. Sin embargo, es menos probable que esto ocurra en un sistema de gestión ambiental, dado que la ISO 14001 o el EMAS no exigen la realización de una auditoría energética. Entonces, es muy difícil que esto ocurra teniendo un sistema de gestión ambiental. Pero bueno, si tú tienes un sistema de gestión ambiental y haces una auditoría energética que cumpla con el Real Decreto, pues también cumples con la norma. Ojo, tanto si ya disponemos de un sistema de gestión energética implantado en nuestra empresa o grupo de empresas, como si se quiere implantar uno nuevo que cubra también el Real Decreto de Auditorías Energéticas, hay que tener en cuenta que el alcance definido en el mismo debe cubrir el 85% del consumo total de la actividad de la empresa y si no lo cubre, pues o bien amplías tu alcance para cubrirlo o bien haces auditorías energéticas de las instalaciones que sea necesario para cubrir ese 85%, ¿vale? Y también hay que tener en cuenta que se debe registrar una comunicación en el órgano competente de la comunidad autónoma en donde se ubiquen las instalaciones. Esa comunicación no es igual en cada una de las comunidades. En algunas comunidades exigen, por ejemplo, que se rellene el anexo 1 con los datos de los ahorros y demás, independientemente de si es auditoría o de si es sistema de gestión, y en otras auditorías y en otras comunidades autónomas, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid, pues solo te exigen en el trámite administrativo que es online, que pues te exigen clicar una opción que dice que estás certificado por la ISO 50001. Entonces, con clicar esa opción no tienes que presentar no estás obligado a presentar el anexo 1. Pero esto funciona distinto en cada comunidad autónoma. Entonces, hay que informarse bien de cómo funciona en cada una en las que a cada uno nos compete, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Una auditoría energética o un sistema de gestión?
Bueno, como veis aquí en la diapositiva, una auditoría energética se trata de un estudio puntual que se realiza cada 4 años y un sistema de gestión se basa en el principio de mejora continua y realiza una revisión energética normalmente pues cada año. La realización de una auditoría se puede hacer en menos de un mes, dependiendo sobre todo, claro, dependiendo de la envergadura de las instalaciones. Si tienes 30 instalaciones, pues a lo mejor necesitas 4 meses. La implantación aproximada de una ISO 50000 es más o menos 4 meses, pero luego requiere un mantenimiento del sistema año tras año. Una auditoría energética se suele externalizar y, por tanto, requiere de menor implicación por parte de la organización. Y un sistema de gestión, una vez implantado, requiere de mayor implicación por parte de la organización. El coste de una auditoría energética suele ser superior a un sistema de gestión energético si se realiza en empresas que tengan muchísimas instalaciones. El coste de una ISO 50000, aunque sea menor, se prolonga en el tiempo y debe incluir los costes de certificación y de mantenimiento. Entonces, claro, por todo lo que os acabo de contar, la auditoría energética suele ser recomendable para empresas que cuenten con pocas instalaciones y que no cuenten con un sistema de gestión implantado. Y el sistema de gestión energética es más recomendable para organizaciones multisite y que a lo mejor, que a lo mejor cuenten con un sistema de gestión previo o un sistema de gestión energético con un alcance menor que el exigido por la norma y simplemente tengan que ampliarlo. Veamos ahora los plazos y las responsabilidades. Cuando digo plazos, bueno, pues tal y como os he dicho antes, la realización de la nueva auditoría de 2020, según el Real Decreto, debe realizarse 4 años después de la fecha que figure como realización de la auditoría en 2016. Después, la norma da 3 meses para presentar el anexo 1 en las correspondientes comunidades autónomas. Tal y como veis aquí, debido al estado de excepción vivido en España este año, se han prorrogado los plazos administrativos exactamente 78 días. Es decir, el 14 de marzo se aprueba el Real Decreto 463, en el que se prorrogan los plazos administrativos hasta que termine el estado de excepción, y el 1 de junio se aprueba el Real Decreto 537, en el que se indica que se reanudan. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo hice mi auditoría energética el 12 de octubre de 2016, es decir, en mi auditoría pone como fecha 12 de octubre y cuando la presenté en el anexo 1 indiqué que la auditoría se realizó el 12 de octubre de 2016, entonces tengo hasta el 11 de octubre de 2020 para hacer la nueva auditoría y 3 meses más 78 días, es decir, unos 5 meses y medio para presentar el anexo 1 en la administración. ¿Qué pasa? Que aquí todo el mundo pues hace la trampa, claro, hace la auditoría, corre, porque además este año con el tema del COVID nos ha pillado el toro y entonces pues nunca la tienes a tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Pues tú la haces y pones la fecha de auditoría que corresponde y luego lo tienes como margen, pues 5 meses y medio ahí para poder presentar el anexo 1, ¿vale? Responsabilidades. Una vez aclarado el tema de los plazos, debemos saber qué implicaciones tiene firmar una auditoría. Pues para que lo sepáis todos, es la empresa auditada quien es responsable de la auditoría energética. De hecho, las multas por no cumplimiento o por mala ejecución son más elevadas para la empresa que para el auditor. El auditor también tiene responsabilidad, pero la mayor responsabilidad la tiene la empresa. El auditor, sobre todo, rinde cuentas a la empresa que le ha contratado y además solo hasta que termine el contrato de realización de las auditorías. La empresa es quien debe presentar el anexo 1 a la administración competente en las comunidades autónomas, a no ser que firme una autorización a la empresa auditora para hacerlo en su nombre. ¿Vale? Le tiene que firmar una autorización específica como representante de la empresa, ¿vale? Para hacerlo. Lo que hacemos nosotros en Prisma normalmente es, en vez de presentar nosotros el anexo 1, es darle a nuestros clientes mascado dónde lo tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, qué es lo que tienen que presentar y entonces ya, pues nada, pues ellos lo hacen, ¿sabes?
con todo esto que os he dicho, pues nada, deciros que todo esto os lo cuento sobre todo porque es imprescindible contratar a una empresa auditora con demostrada solvencia y experiencia en la realización de auditorías energéticas y que cumpla con los requisitos exigidos por la norma, ¿vale? Para que luego no os llevéis sorpresas, ¿vale? Bueno, y nada, por mi parte, todo esto ha sido todo. Ahora mi compañera Teresa me hará las preguntas que habéis ido formulando a través del chat y bueno, y a ver qué os puedo resolver. Teresa, ¿andas por ahí? Sí, vale. ¿Me escucháis, no? Sí. ¿Hola? Sí, ¿Me yo te escucho, escucháis, Teresa. Alejandra? Vale, perfecto. Sí. Pues muchas gracias, Alejandra, por tus explicaciones. La verdad es que a mí me han clarificado bastante. Y mientras, de momento no tengo preguntas, espero que ahora los asistentes estén redactándolas. Yo tenía primero una para ti, porque ¿Vale? me pregunto cuáles son, por tu experiencia, explícame cuáles son los problemas o las dudas más frecuentes que te suelen llegar de las empresas que tienen que enfrentarse a una auditoría energética y también cómo son esas soluciones, ¿no? ¿Cómo les aportas soluciones a esas dudas? Bueno, muchas empresas me preguntan, bueno, sobre todo el tema de las empresas que tienen multi-CIF, que digo yo, que son un grupo de sociedades, ¿no? Entonces, eso es complicado porque tienen que cumplir tienen que ser empresas que estén consolidadas. Entonces, yo en este caso lo que hago es, les recomiendo que hablen con su departamento financiero para que se aseguren de que cuáles son las empresas que están consolidadas dentro del grupo y entonces son esas empresas consolidadas las que deben cumplir con este 85% de consumo con todas sus instalaciones, ¿vale? Siempre que formen entre todas ellas la definición de gran empresa. Si entre todas ellas cumplen con la definición de gran empresa, tienen que cumplir con el Real Decreto y entonces tienen que cubrir el alcance del Real Decreto con todas sus instalaciones. Entonces luego, pues la presentación ante la administración suele ser un poco más rollo porque hay que presentar con los diferentes CIFs y demás. Y bueno, pues eso suele ser una de las preguntas que más me suelen hacer. Luego también otra de las preguntas es pues si es obligatorio estar en el listado del IDAE. Pues yo, claro, ahí yo me mojo, pero es verdad que yo, tal y como interpreto yo la norma, no es obligatorio. Lo que pasa es que la norma especifica cómo hay que incluirse, ¿no? Entonces, como indica cómo hay que incluirse, y es un puro trámite, simplemente es presentar una declaración responsable de que cumples con la normativa, pues lo lógico es hacerlo si cumples con la normativa. No hay por qué no hacerlo, ¿vale? Y luego, de hecho, pues nosotros lo hemos hecho. Hasta hace poco no, bueno, a lo mejor si alguien ahora mismo nos busca en el listado no estamos porque el trámite tarda, ya sabéis, los trámites administrativos tardan un montón, pero nosotros ya hemos presentado la declaración responsable, tenemos el justificante y si alguna empresa que nos contrate lo quiere ver, pues se lo enseñamos sin problema. Esas suelen ser las dudas que nos plantean, sobre todo de cara, pues eso, al cumplimiento normativo. Hay alguna empresa que muy gracioso, que me he encontrado, por ejemplo, que querían cumplir en la no realización de las auditorías teniendo un sistema de gestión energético que para ellos tener un sistema de gestión energético era tener un sistema de monitorización. O sea, poner una serie de equipos midiendo y ya reportando a un sistema de gestión energética de un software y ya está. Y no, eso no exime de hacer las auditorías. Porque tienes que implantar un sistema de gestión certificado oficialmente. Entonces, Muy bien. bueno, no sé si ha surgido alguna duda por parte de alguno de los asistentes. Te hago más preguntas porque tengo algunas preguntas que nos van haciendo. Por ejemplo, Sara pregunta si el tipo de auditoría varía según el alcance del ACV siguiendo la ISO 14040 o cómo podría influir. Bueno, a ver, el tipo de auditoría, el contenido de la auditoría lo marca el Real Decreto 56/2016. Da igual que luego tú
justifiques el cumplimiento de ese Real Decreto, bien con la realización de una auditoría o bien con la realización, con la certificación de una ISO. Entonces, siempre tienes que cumplir con las especificaciones marcadas por el artículo 3 del Real Decreto, que te especifica claramente cuáles son los contenidos, que son los que os he comentado previamente, y están basados en la norma que os en los estándares de la norma que os he comentado al principio del todo. Entonces ahí os escogéis esa norma, que además es pública, y podéis ver exactamente cuáles son los contenidos mínimos y cómo se debe hacer esa auditoría energética. No sé si he resuelto la respuesta, o sea, la pregunta, espero que sí. Vale, te hago más preguntas porque están llegando bastantes. Ainhoa pregunta si en el caso de una empresa que esté situada en un edificio alquilado, ¿cómo afecta la auditoría? Vale, sí, eso es una pregunta muy habitual. A ver, nosotros cuando hacemos una auditoría energética preguntamos siempre si el edificio es en propiedad o en alquiler, un poco sobre todo orientado a las medidas de mejora, porque si tú no eres propietario, pues hay muchas medidas de mejora que no puedes implementar y hay muchas, o sea, no tienes a lo mejor tanta posibilidad en el alcance de esas medidas de mejora, ¿no? Entonces, cuando es en alquiler, enfocamos más las medidas de mejora a la operativa. Pues, por ejemplo, hace poco tuve que auditar un edificio de oficinas que tenían un CPD en cada planta. Y el CPD tenía refrigeración las 24 horas del día, los 365 días del año, y lo tenían a 21 grados. Es verdad que en muchos sitios todo el mundo cree que los CPDs deben de tener una refrigeración de 21 grados, pero si os informáis mejor, hay un margen hasta 23, yo diría que incluso 24 grados. ¿Qué pasa? Que eso es el cambiar simplemente la temperatura de consigna de los equipos de climatización de 3 CPDs supone unos ahorros bastante considerables. Y da igual si estás en propiedad o estás en alquiler, porque tú eso tienes ahí, tú puedes hacer esa medida de mejora. Sin embargo, si no estás en alquiler y quieres poner unas placas solares en la cubierta, pues a lo mejor no puedes, tienes que ya pues consultar con el propietario, poneros de acuerdo, a lo mejor le interesa también al propietario, ¿no? Pero bueno, eso ya tiene mayor dificultad. Entonces, sí es verdad que de cara a una auditoría, la realización de la auditoría es exactamente igual, lo que pasa es que el auditor pues tiene que proponer diferentes medidas de mejora. Vale, tengo otra pregunta de Jordi, que pregunta si una empresa no hizo la auditoría en el 2016, aunque le tocaba hacerlo, y ahora la hacen, la de 2020, si sabes si tiene que registrar la auditoría este año, al hacerlo, ¿se le pueden sancionar por no haberla hecho la del 2016? Bueno, a ver, si la hace este año, la tiene que registrar. Es verdad que en el registro de la auditoría de este año hay que indicar los ahorros de las medidas de mejora que se hayan implantado en la auditoría previa, pero si no se han implantado ninguna, esos ahorros van a ser cero, y si no se hizo auditoría previa, van a ser cero. La administración, en principio, no tiene por qué saber cuándo una empresa se ha hecho gran empresa. A lo mejor hace 4 años no eras gran empresa y luego hace 2 has empezado a ser gran empresa y entonces ahora te toca la auditoría energética. Entonces, tú cuando presentas en la administración pública el anexo 1, no especificas la fecha de realización de la auditoría previa, sino especificas la fecha de realización de la auditoría actual. Es cierto que tiene que ser previa a la realización de la primera auditoría, pero en este caso, si no has hecho auditoría previa, pues tú haces la auditoría, pones la fecha de realización, pones que no ha habido ahorros de las medidas de mejora implementadas en la auditoría previa y solo en el caso de que la administración haga una posible inspección,
pues a lo mejor te podría multar por la no realización de la auditoría previa, suponiendo que de alguna manera sepa que eras gran empresa entonces. Pero yo creo que una vez hecho el trámite de la nueva, es muy raro que vayan a buscar si has hecho o no has hecho la anterior, porque ya estás cumpliendo con la nueva. Entonces, Vale. no creo que se pongan a inspeccionar ese tipo de cosas. Yo creo que se van a poner a inspeccionar más pues la buena ejecución de la auditoría y pues eso, el hecho de, porque hay muchísimas empresas en el mercado que son gran empresa y que no han hecho la auditoría previa, porque les pilló el toro, porque no se enteraron, por 1000 cosas. Entonces, no se van a poner a buscar todas las grandes empresas del mercado a ver si han hecho o no han hecho la auditoría. Yo creo, vamos, no lo sé. Pero en principio es fundamental que presenten la actual, y una vez presentan la actual, pues ya están cumpliendo con la norma. Con lo cual, De pues acuerdo. Aclarado. Hay otra pregunta, lo digo porque están llegando muchísimas. madre mía, me estoy Estamos enrollando mucho, algunas. lo siento. Esther pregunta si somos un grupo que estamos en toda Europa, ¿las auditorías pueden ser un muestreo de plantas similares? ¿Y qué presentamos si no nos han auditado en ese muestreo y qué se exige? A ver, a esa respuesta, hay que auditar solo las instalaciones que estén en territorio nacional, aunque sea una empresa que esté en Europa o en el mundo, ¿vale? Solo las instalaciones que estén en el territorio nacional. Y luego, si dentro de las instalaciones del territorio nacional hay instalaciones de similares características, os voy a comentar un caso específico que yo he hecho para que os quede más o menos claro. Es un cliente de banca, no voy a decir quién, claro, que tenía pues tres tipologías de edificios diferentes. Unas sedes centrales, que tenía tres, unos edificios que albergaban también como la coordinación de las sucursales por cada una de las comunidades autónomas, que eran 17, no sé cuántos tenían, y luego un montón de sucursales repartidas por toda España, millones, yo qué sé cuántas, 200, 300, tenían un montón. Entonces, claro, no se puede auditar todo. Nos salía en el alcance del 85% de consumo, pues imaginaros, un montón de instalaciones. Entonces, ¿qué hicimos en ese caso? Pues en ese caso, por supuesto, auditamos las gordas, porque eso ya nos cubría muchísimo alcance. Entonces, auditamos las 3 gordas, las 17 de las comunidades autónomas. Y luego, en cuanto a las sucursales, lo que hicimos fue un muestreo. Un muestreo, ¿por qué? Porque todas funcionan muy parecido. Entonces, los consumos van a ser igual, la operativa va a ser igual, va a ser muy parecida. Entonces, hicimos un muestreo, en este caso, lo hicimos por comunidad autónoma porque así englobábamos todas las casuísticas a nivel de climatológico, porque no es lo mismo una sucursal en Sevilla con todo el calor que hace allí que una sucursal en Bilbao con toda la lluvia que hace allí. El manejo de las instalaciones de climatización no va a ser el mismo. Entonces ahí sí quisimos hacer un muestreo que cubriera un poco todas las casuísticas posibles. Entonces pues auditamos a lo mejor 2 o 3 en cada una comunidad o 1 o 2 de cada comunidad y luego extrapolamos a el resto de sucursales de esas comunidades. Entonces, ¿quién hace quién toma este tipo de decisiones? Pues normalmente es el auditor el que hace una propuesta al cliente. El cliente le tiene que contar cómo son sus instalaciones, cómo son las diferentes tipologías de los edificios, un poco para que el auditor se haga una idea de qué es lo que hay y entonces el auditor hace una propuesta de qué muestreo es el que se va a hacer para no tener que auditarlo todo. Y luego, claro, hay que justificar esa extrapolación en la auditoría y no en el anexo 1 no hace falta, pero sí es posible que a lo mejor la administración de turno te pregunte cómo lo has hecho, pero vamos, no suelen. Vale, tengo otra pregunta de Víctor que pregunta en relación a las empresas que tienen múltiples
¿vale? Pregunta si el 85% del consumo es para cada CIF o para el grupo. Vale, ahí la norma no concreta. Yo creo que es por el grupo. Yo creo que es por el grupo porque la definición de gran empresa engloba al grupo de sociedades. Es decir, si de manera independiente, si todo el grupo de sociedades no forma gran empresa, o sea, no cumple con los requisitos de gran empresa, no está obligado a hacer las auditorías. Entonces, si como grupo tienes que cumplir como definición de gran empresa, yo entiendo que como grupo tienes que cubrir con el 85% de ese consumo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo ideal sería que al menos mínimo una instalación de cada una de las sociedades del grupo que conforman esa consolidación, porque si no, no hay representación, ¿no? O sea, más que nada porque hay representación. Pero yo no creo que cada una de las empresas consolidadas deban cubrir 85, porque entonces al final 85, 85, 85, 85 y al final haces el 95. O sea, la norma no lo especifica. Que por cubrirte las espaldas quieres hacerlo así, me parece bien. Pero porque además contribuyes muchísimo más o sea, el alcance mínimo es el 85, pero si tú quieres hacer el 92, pues haces el 92. Pero es cierto que la norma yo creo que habla del grupo consolidado, como tiene que entre todas las empresas consolidadas formar la definición de gran empresa y por tanto son todas juntas cubrir el alcance del 85%. De acuerdo. Tengo otra pregunta también de Eukene, que pregunta en cuánto tiempo se podría hacer la auditoría energética y qué coste aproximado puede tener para una empresa. Bueno, ahí no sé si mojarme. Tiempo. A ver, si se audita un edificio terciario de oficinas, no muy grande, yo sé, de 3, 4 plantas, un único edificio, pues a lo mejor te digo yo que en 2, 3 semanas tienes la auditoría, ¿vale? Si estamos hablando de 2, 3 edificios, pues 4 semanas. Si estamos hablando de 30 edificios y además en vez de ser terciarios son industria, pues ya es más compleja, la auditoría se complica y entonces a lo mejor estamos hablando de 3, 4 meses. Eso en cuanto a plazos y tiempos. En cuanto a precios, pues lo mismo, lo que os comentaba antes, depende del alcance. Si tú defines, a ver, un diagnóstico energético no cubre la norma, ¿vale? Entonces, una auditoría energética o una auditoría energética tipo S, a ver, la de tipo S nos estamos yendo a que quieres alcanzar un mayor compromiso y quieres llegar a ejecutar las medidas de mejora propuestas y es la S la que te ayuda financieramente a la realización de esas medidas de mejora. Es verdad que tiene su riesgo porque al ser la empresa que te audita la misma que luego te va a hacer la ejecución de las medidas de mejora, sería conveniente que tuviera un plan de medida muy bueno para verificación de ahorros para que luego no haya problemas a la hora de a ver si es verdad que estoy ahorrando esto o no y a ver si es verdad que estoy recuperando o no lo invertido, ¿no? Pero bueno, quitando eso, una auditoría energética normal, pura y dura, pues precios pues oscilan entre algo muy básico de un edificio muy pequeñito y tal, de entre 2.000 euros por ahí, hasta algo muy complejo de, pues no sé, unas 40 instalaciones de industria que te puede salir por 40.000 euros perfectamente. Queda claro que hay mucha variabilidad. Claro. Vale. Tengo una pregunta de Joseba que pregunta la planificación energética de ISO 50001, ¿en qué se diferencia respecto a la auditoría energética que exige el Real Decreto 56/2016? A ver, ¿qué se diferencia? A ver, la ISO 50000, básicamente la revisión energética que se hace en una ISO 50000 es una auditoría energética. Se equivale, ¿vale? Más o menos. Lo que ocurre es que una revisión energética de una ISO 50000
pues no te exigen tanto, o sea, el cálculo de los ahorros de de la medida de eficiencia energética. No es que no te los exijan, sí, porque luego al final tienes que justificar un poco cuál ha sido el avance, ¿no?, de esas medidas de mejora y de los objetivos marcados. Tienes que ir viendo cómo se han ido realizando. Entonces, al final, lo que es la realización de todo el proceso de planificación de una ISO 50000, al final engloba, ¿no?, lo que conlleva una auditoría energética. Lo que pasa es que tienes que tener a tiempo lo que es los datos que exige el anexo 1. Nada más. Entonces, pues cuando haces tu revisión energética, te tienes que cerciorar de que estás proponiendo medidas de mejora, qué medidas de mejora estás proponiendo, qué ahorro vas a tener, cuál va a ser la inversión, cuál va a ser tu periodo de retorno y todo lo necesario para luego presentar el anexo 1 en caso de que tu comunidad autónoma te lo exija. Y si no te lo exige, pues bueno, no haría falta, pero si luego llega una inspección, pues tener esos datos para proporcionarlos en caso de que te lo pida la comunidad autónoma. De acuerdo. Tengo una pregunta de Juan Ramón, que nos comenta que su empresa está certificada en 50001 desde 2018 y nos dice: entiendo que en marzo de 2021 debemos volver a entregar el anexo cumplimentado con los datos de cierre de 2020. A ver, ¿puedes rehacer de nuevo la pregunta? Sí, no sé si más adelante, es que me ha enviado varios correos y como tengo muchos mensajes intercalados, nos pregunta: ¿es necesario entregar el informe de la auditoría que nos haga AENOR este año o es suficiente con comunicar este hecho? No es necesario la entrega de la auditoría. La auditoría nunca se entrega, nunca la piden. Piden solo el anexo 1, que es como un resumen de los ahorros que vas a tener, o sea, cuánto consume tu instalación, cuánto te vas a ahorrar con las medidas de mejora propuestas, de cuál es la inversión. A ver, lo tengo aquí para que no se me escape ninguna. Piden ahorro estimado de energía, emisiones evitadas, inversión de las medidas de mejora, consumo energético anual, el periodo de retorno, los ahorros energéticos de las mejoras implementadas el año anterior, suponiendo que se hayan implementado. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú haces tu auditoría o revisión energética en este caso, tienes estos datos y entonces solo los tienes que presentar administrativamente en el año 2020. En el año 2020 o, bueno, como dan 3 meses, pues los primeros 3 meses del año o, como os he dicho antes, 5 meses y medio tenemos para presentar los datos. Pero no te piden en ningún caso el informe de auditoría. Otra cosa es que luego, si hay una inspección, pues quieran ver cómo has hecho esa auditoría, ¿vale? Pero en principio, lo que es en la presentación administrativa, solo hay que presentar el anexo 1. Bueno, que no sé específicamente en alguna comunidad autónoma a lo mejor que se me escape a mí, pero vamos, yo creo que no, que solo la norma solo exige la información del anexo 1. Jordi nos vuelve a preguntar también si no hay auditoría previa, ¿qué fecha máxima de presentación del anexo 1 tenemos? Pues mira, como es el año de renovación es el 2020, yo diría, a ver, en 2016 creo que la fecha tope estaba como en noviembre. Entonces, pongamos que este año es igual, porque si todas las empresas que lo hicieron entonces lo hicieron antes de no sé qué día de noviembre, no sé si era el 16 de noviembre, no recuerdo bien, pues pongamos como tope el 16 de noviembre, pues contar 3 meses a partir de ahí, bueno, en este caso 5 meses y medio, como os he dicho antes. Con lo cual, en el primer trimestre del año 2021. Vale. Una pregunta más. Nos están llegando muchísimas porque la verdad que el evento ha tenido mucha acogida, ha habido casi 40 personas y nos están llegando demasiadas. Intentaremos atender a una última y después intentaremos responder por correo electrónico de alguna manera al resto, ¿vale? Hago la última que nos pregunta Javier, que nos dice: en el caso de auditar la parte de combustibles de vehículos, ¿qué profundidad de auditoría de esa parte de combustibles se debe realizar?
A ver, pues depende, porque esto depende del alcance. O sea, por ejemplo, hay empresas que prácticamente el 80% de sus consumos son combustibles de transporte. Entonces, la auditoría de transportes tiene que ser bastante exhaustiva. Otra cosa es que tú seas una empresa en el que tengas parte de tus consumos sea el transporte y dentro de ese 85% suponga un 1%. Pues entonces, pues hay que auditarlo, evidentemente, pero el margen de ahorro va a ser mínimo y realmente pues en la auditoría no va a tener mucho peso. No sé si he respondido a la pregunta. Pero Muchas vamos, gracias, Alejandra. Espero que sí, pero como decía, es que ha llegado tal volumen de preguntas ya, y tenemos que respetar un poco el tiempo de los demás. sí. Agradecemos a todos la participación y dejo que despidas este webinar. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a ti, Teresa, por ayudarme. Y nada, gracias a todos por vuestra asistencia. Espero haberos ayudado en la medida posible, en aclarándoos lo máximo que he podido con respecto a la normativa, plazos, entregas, responsabilidades y todo lo que marcan la realización de las auditorías energéticas de este año. Es cierto que no he entrado en profundidad de si hay diferencia en la ejecución de la auditoría energética de este año con respecto a la de hace 4 años, pero os digo que no, que hay que hacerla, pues es como una auditoría energética, es una foto energética de las instalaciones cada 4 años, con lo cual es como hacerla de nuevo. Lo que pasa que, evidentemente, si has implementado las medidas de mejora previas, pues tienes que tener en cuenta esos ahorros y hacerlo visible, ¿no? en la nueva auditoría. Pero bueno, bueno, lo dicho, muchas gracias a todos y espero que os haya gustado la exposición.